en el espíritu. Sanidad en el espíritu. Y como ustedes saben, nosotros somos tripartitos. Estamos separados en tres partes, pero en un mismo cuerpo. Y se trata de el alma, el espíritu, y el cuerpo, o el cuerpo, el alma y el espíritu. Y usted sabe que muchas veces lo que nosotros alojamos o lo que nosotros guardamos en nuestra alma es lo que le afecta no solamente a tu vida natural, al cuerpo, sino que también le afecta a tu espíritu. Y muchas veces necesitamos entender cómo estamos formados, no solamente por afuera, sino por dentro. Porque la gente muchas veces cuida su imagen, muchas veces trata de hablar bien, trata de hacer cosas bien para su exterior, pero se olvidan y nos olvidamos, la mayoría de las veces, nos olvidamos que hay algo por dentro y que en nuestro interior hay un alma y que el alma es el asiento de nuestras emociones. El alma es donde se gestan tus emociones, donde están guardadas como en un cofre tus recuerdos, tus emociones, tus sensaciones, todo lo que has vivido. Por eso hay momentos que tú te acuerdas de cosas de la infancia. Eso va ligado con tu memoria, pero también con tus sentimientos. Entonces, el alma, cuando trae felicidad, dice la Biblia que se expresa en tu rostro cuando está un corazón alegre. Pero ¿qué pasa cuando en tu alma hay tristeza? ¿O qué pasa cuando en tu alma se alojan o se guardan en aquel lugar dolor, tristezas, angustias, soledades, rencores, falta de perdón, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa con eso? Eso afecta no solamente, como antes te dije, a tu cuerpo físico, porque muchas enfermedades que sufren los seres humanos, comprobado por la ciencia, vienen de un disgusto. ¿Cuántos saben acá que muchas veces las personas mueren por un disgusto, de un paro cardíaco? Cuando pasó esto en Texas, que hubo ese tiroteo, cuando habían matado a la profesora, dice que el marido, cuando se enteró, sufrió un disgusto tan grande que no pasó, creo que un día o 2 días, y le agarró un infarto del disgusto que le causó la muerte de su esposa. Eso nos está advirtiendo o nos está enseñando que hay algo, un proceso que va por dentro y afecta nuestro espíritu que está dentro de nosotros. ¿Me está entendiendo? ¿Están aquí? Entonces, cuando nosotros cuidamos no solamente lo exterior, sino nosotros también cuidamos lo interior, eso trae un fruto que a nosotros nos beneficia en lo interno y a nosotros nos beneficia el acercarnos a Dios, porque todo lo malo que te sucede te aleja de Dios. Cuando tú tienes un pensamiento malo, no tienes forma de acercarte a Dios. Cuando tú piensas en lo bueno, quiere decir que todo lo bueno, dice la Biblia, en eso pensad. Estamos acá. Entonces, ¿cómo fortalecemos o cómo curamos nuestro espíritu? ¿Cómo traemos sanidad a nuestra alma, a nuestro espíritu, para que nuestro interior pueda funcionar sacando hacia afuera cosas buenas? Es sanándonos, acercándonos a Jesús y conociendo a Jesús en intimidad, pero también entendiendo por qué y para qué Jesús vino a esta tierra. Si yo le preguntaría a ustedes y le pregunto, ¿para qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús a esta tierra?
Alguien me puede, una respuesta sola. Para salvarnos, para cumplir un propósito, para darnos salvación eternamente. Fíjese que si yo pudiera hacerle una pregunta a ustedes como recién, ¿para qué vino Jesús? Todos sabemos que Jesús vino a morir en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Pero pocos predicadores o pocos pastores enseñan realmente que es lo más importante que Jesús vino a hacer es darnos salvación, pero Jesús también vino a sanarnos. Jesús vino a libertarnos. Jesús vino a traernos liberación. Jesús vino a hacer cosas también íntimas, pero muchas veces nos enfocamos en el sacrificio de la cruz, que está excelente, que está perfecto. Pero en esta mañana quiero enfocarlos y ver cosas específicas que Jesús vino a hacer en nuestras vidas y que muchas veces las dejamos de lado o no le damos tanta importancia como realmente necesitamos en nuestra vida. Si están aquí, me dicen amén. Venga conmigo a la palabra de Dios, al libro de Lucas. Lucas capítulo 4, verso 18 y 19. Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 18 y verso 19. Dice así, ¿lo tienen ahí? Me dicen amén. Dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús hablando aquí. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar, diga conmigo sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mire qué interesante. Vamos a orar por esta palabra. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que tú la bendigas, Señor. Y diga conmigo, Señor, háblame al corazón, háblame al espíritu, cambia mi mente, cambia mi forma de pensar, Señor. En el nombre de Jesús, bendice esta palabra, bendice a todos los oyentes que están en este lugar, todas las personas que nos miran a través de internet. En el nombre de Jesús, Padre, bendice tu palabra, bendice mis labios, bendice mi espíritu, mi mente. Habla a través de mi vida, Señor. Ministranos en esta mañana y todo lo que se diga en este lugar, de palabra o de hecho, sea guiado por tu hermoso Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice amén. Vamos a leerlo una vez más. San Lucas 4, 18 y 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Hablando Jesús. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Hay 5 cosas que Jesús vino a hacer a través de esta palabra. Aquí Jesús estaba iniciando su ministerio. Dice que Jesús fue llevado unos versículos antes. Jesús era llevado por el Espíritu al desierto y era tentado por Satanás. Muchos conocen eso. Jesús pasa la tentación, pasa al desierto y es empoderado. Dice ahí que Él recibió poder y llega a diferentes ciudades a predicar la palabra. Y Él recibe poder y también recibe unción con varios propósitos. Y Él dice que entra en la sinagoga y viene un servidor y le trae las escrituras. Él abre en el libro de Isaías, dice la palabra, donde está esta palabra que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y empieza
a cumplirse esa profecía. Y Jesús, al terminar de leer lo que acabamos de leer, se para y dice: esta palabra se está cumpliendo delante de ustedes hoy. Y Jesús le estaba diciendo, en otras palabras, a la gente que estaba en ese lugar y a nosotros en este tiempo, lo que Él vino a hacer, no solamente a ser crucificado y salvarte para toda la eternidad, ¿cuántos dicen amén? Sino que Jesús vino con propósitos de sanar nuestras vidas, nuestro interior, nuestra alma, nuestro espíritu, y a veces lo dejamos de lado y el diablo toma esa oportunidad. El diablo nunca pierde oportunidad cuando tú te desenfocas o cuando tú no estudias la palabra. Una de las armas más sutiles o más poderosas que el diablo usa, no solo sutilmente, sino con autoridad, es cuando tú eres, entre comillas, ignorante de la palabra, cuando tú no lees, cuando tú no entiendes o lees sin entendimiento y cuando tú no comprendes. El diablo en este tiempo y durante el transcurso de toda la humanidad ha tomado la ignorancia del pueblo de Dios para jugarle en contra de eso, para transgiversar muchas palabras, para transgiversar nuestro entendimiento, confundirnos y hacernos entrar en un proceso interno en nuestro espíritu, en nuestra alma, y debilitarnos interiormente. Y para que tu espíritu no pueda fluir y no pueda conectarse con el Espíritu de Dios. Y como antes les decía, Dios es espíritu y nosotros necesitamos que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu de Dios. Por eso la palabra es clara cuando dice que Él está buscando verdaderos adoradores. No solamente que tú cantes, que tú te postres, etcétera, 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 sino que está buscando gente, personas, seres humanos que le adoren, pero en espíritu y en verdad. La primera palabra que se usa aquí es espíritu y después verdad. Tiene que haber una adoración genuina, pero tiene que ser en el espíritu. Cuando tú entiendes, cuando tú aprendes a conectarte con Dios en el espíritu, las cosas en tu vida empiezan a cambiar. Porque Dios es un Dios de sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es un Dios de felicidad. Porque Dios es un Dios de prosperidad. Porque Dios es un Dios de paz. Entonces, ¿por qué hay momentos donde sentimos tantos agobios? ¿Por qué hay tantos momentos en nuestro interior y no lo demostramos a través de nuestro rostro o con palabras? Pero hay personas que por dentro están sufriendo un proceso tan fuerte y no saben cuál es la libertad, y no saben cuál es la salida, y no saben cuál es la puerta que necesitan abrir para salir corriendo. Hablando metafóricamente de lo que estás sintiendo en tu interior, el proceso que estás viviendo en tu espíritu, no sabes cómo sacarlo de ti. Por eso es importante que tú entiendas que no solamente estás en un cuerpo y estás demostrando cosas exteriores, sino que cargas un espíritu que necesita ser ministrado, necesita un espíritu ser sanado. Necesitamos, yo creo que este es el tiempo donde la iglesia, no solo esta iglesia, donde la iglesia de Cristo necesita vivir un proceso de sanidad, donde la humanidad necesita volver a Cristo y necesita vivir un proceso de sanidad en su espíritu y en su alma. Porque hay personas dentro de nuestras iglesias, hay predicadores dentro de nuestras iglesias, hay pastores, profetas, maestros dentro de nuestras iglesias que están lastimando al cuerpo de Cristo, que están lastimando el alma, el corazón, el espíritu de las personas, y quizás por no tener ese discernimiento, quizás por no tener esa comunión espiritual con Dios, a todo el pueblo de Cristo le dice amén en este tiempo. Estamos acá, dígame amén. Entonces necesitamos entender cuál fue
uno de los motivos que Jesús vino a esta tierra. Jesús fue ungido para dar. Fíjese lo que dice aquí, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lo primero que te hace salir de un desierto, porque Jesús había salido de un desierto y su ministerio en esta tierra fue activado. Yo quiero decirte algo, que podés estar pasando el desierto más difícil, pero cuando tú entiendes que Dios está contigo, como el diablo se le presentó en ese desierto, Jesús salió victorioso y Jesús recibe poder. Y Jesús es ungido para llevar su ministerio, para empezar su ministerio. Y lo primero que Jesús dice en esta profecía que se cumple en él, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para dar. Fíjense qué interesante, porque la palabra dar es dar. Cuando Jesús te unge, tú tienes que dar algo. No estoy hablando de dinero, escúcheme bien, porque el dinero no corre aquí. Cuando Dios te unge, la unción siempre llega con un propósito. La unción en un lugar o en una persona tiene un propósito de generar un propósito grupal o personal hacia otras personas, pero un propósito divino en esa persona o en ese lugar para cumplir un propósito de Dios en nosotros. Pero la unción, lo primero que te activa en ti, lo que activó en Jesús, es dar buenas nuevas a los pobres. Fíjense que esto lo podemos usar en el ámbito natural, porque Jesús se acercaba a los pobres y le daba buenas nuevas, y dar buenas nuevas es dar buenas noticias, y es dar buenas nuevas en palabras. Lo podemos usar y lo hemos visto que Jesús se acercaba a la gente y daba buenas nuevas, pero también podemos usarlo espiritualmente. Y Jesús en esta mañana, y Jesús muchas veces se te ha acercado con buenas nuevas al espíritu de la gente que está empobrecido. Vivimos un tiempo difícil, lamentablemente nos tocó vivir en esta generación, pero vivimos un tiempo difícil donde vemos gente que está pobre en su espíritu. Vemos gente que no solamente está pobre en necesidad, pobre en dinero, pobre en muchas cosas, pero también está pobre espiritualmente. Por eso Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres. Yo no sé, no te conozco íntimamente, no los conozco profundamente. No sé si en tu interior te sientes pobre en tu espíritu. Pero quiero darte una noticia, que Jesús vino para darte buenas nuevas, buenas noticias, noticias de esperanzas, noticias de cambios, noticias buenas para tu vida. Estamos todo el tiempo escuchando malas noticias. Estamos todo el tiempo, prendes el teléfono, malas noticias. Prende la tele, malas noticias. Prende la radio, malas noticias. Tiene que haber alguien que traiga buenas nuevas, y ese se llama Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Él está aquí. Jesús vino con un propósito de dar buenas nuevas para aquellos que están pobres en su espíritu, para aquellos que tienen necesidad de Él. Y cuando antes te decía, Jesús y Dios se acerca a ti conforme a tu necesidad. Cuando Él viene y te da buenas noticias, tú lo recibes con gozo, porque estoy cansado de escuchar malas noticias. ¿Cuántos quieren escuchar buenas noticias? Claro, Jesús está ahí para traerte buenas nuevas. Así que si tú abres tu corazón y entiendes que Jesús fue ungido para dar buenas nuevas, recibimos todas las buenas nuevas que Jesús tenga para nosotros. ¿Alguien dice amén?
Fíjese qué interesante, porque dice que Jesús fue ungido para dar, y este es el tiempo que nosotros tenemos que darle a otras personas. Así que usted es ungido para dar buenas nuevas a la gente, no dar su dinero en lugares que no corresponden. ¿Me entienden? Estamos acá. Jesús vino para dar buenas nuevas a los pobres, no sacarle la plata a los pobres. ¿Me sigue? Entonces, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Fíjense que una de las cosas que también a lo que Jesús vino fue enviado para sanar. Diga conmigo, sanar. Y esta es la palabra clave en este sermón, en esta prédica de esta mañana. Jesús vino a sanar. Y fíjese qué interesante, porque Jesús, dice la palabra que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Estuve buscando otra versión, la NBI, Nueva Versión Internacional, y esta parte no está, me llama la atención. Que esta parte que dice que Él fue enviado para sanar a los quebrantados del corazón, la quitaron, me pareció extraño. Pero esa es la Reina Varela, la única que la tiene. Pero fíjese qué interesante, porque Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y si tú hablas con una persona que no es espiritual o que no es religiosa, o puedes llamarlo como quiera, o no va a la iglesia, ¿cómo Jesús pudo venir, o un ser humano cómo un ser humano puede sanar un corazón quebrantado? ¿Cómo alguien puede sanar el corazón quebrantado de otra persona? Sí, alguien puede quebrar el corazón de otros. Sí, el ser humano puede quebrar el corazón. Fíjense qué interesante, me vino ahora esto. Fíjense que si yo le hablo mal a ustedes y yo le digo algo fuerte, puedo llegar a quebrar su corazón. Si yo le hago un desprecio a ustedes o algo, te vas a sentir mal y algo va a suceder en tu corazón. ¿Y cómo es que lo malo siempre lo recibimos rápido, sí? Si alguien me habla mal, tú sientes algo. Pero si Jesús quiere venir a sanar tu corazón, no lo sabemos cómo es. No entendemos cómo es. ¿Sí o no? ¿Están acá? Fíjese qué interesante. Qué interesante que es la palabra. Porque el ser humano contra el ser humano, entre nosotros mismos, podemos quebrarnos nuestros corazones. Y eso se mantiene interiormente, como antes te decía. Y ese dolor que tú guardas en tu corazón, cuando ese dolor, ese quebrantamiento, esa tristeza, esa falta de perdón, usted sabe lo que siente por dentro. Cuando ese dolor se transfiere al alma y cuando se hace una raíz dentro de ti, ese dolor es traspasado a tu espíritu y ahí es cuando empieza un problema. Ahí es cuando realmente empieza un problema, cuando tú guardas algo en tu corazón y cuando tu alma lo guarda como en una caja y lo cierra con candado dentro de ti. Pero cuando eso se transfiere a tu espíritu, algo sucede en tu ambiente natural y en tu ambiente almático y en tu ambiente espiritual. Algo sucede porque si no, ¿cómo puedes acordarte lo que te hizo esa persona 15 años atrás? ¿Cómo puedes recordar aquel dolor que te causaron cuando eras niño? Cuando eras niña. ¿Cómo puedes acordarte dónde está alojado ese pensamiento o ese sentimiento que guardas tan profundo dentro de ti? Y que muchos no lo saben, quizás solo tú lo sabes. Eso lo que tú guardas necesita ser sanado, necesita salir, exteriorizarse, necesita ser sanado, pero no has sabido, no te han enseñado cómo
puedes ser sano? ¿Cómo puedes ser liberado? ¿Cómo puede tu corazón que está en pedazos juntar cada pedacito y restaurar otra vez ese corazón? No nos han enseñado, no has leído, no hemos estudiado cómo el único que puede hacer eso es Jesús. El único que puede restaurar ese recuerdo que tú tienes que te hace llorar. El único que puede restaurar ese dolor que tú guardas, esa falta de perdón, ese odio que tú tienes contra aquella persona, cual sea. Quizás tienes una angustia contra tu padre y hoy es el día del padre y te acuerdas de eso y tú dices, a este no lo perdono porque me hizo tal cosa. ¿Quién es el que guardó? ¿Dónde está alojado eso que estás sintiendo? Pero lo más importante no es lo que estés sintiendo, sino es cómo sacarlo, sino es cómo ser sano. Necesitamos ser sanos, necesitamos ser libres para que el resto de tu vida, para que el resto de tu entorno, para que el resto de lo que vivas sea bendecido, porque no puedes cargar para siempre con esa mochila. No puedes cargar con lo que estás llevando. Es mucho peso para ti. No estás preparada, no estás preparado para cargar eso delante de ti, dentro de ti. Por eso es lo que te pesa. Por eso es lo que te dificulta avanzar. Por eso es lo que te dificulta prosperar. Por eso es lo que te dificulta ser feliz. Por eso es lo que te dificulta sonreír. Por eso es lo que te dificulta relacionarte con un entorno de hombres y mujeres. Por eso es que muchas cosas se te hacen difícil, porque has abierto la puerta y la has cerrado con ese dolor y ya no hay nadie y no supiste quién pudo sanarte o quién puede acercarse a sanar y a borrar esa herida tan grande que llevas dentro de ti. Pero en esta mañana quiero decirte que alguien que se llama Jesucristo de Nazaret vino a esta tierra con un propósito, para que tú y yo podamos ser sanos. Que no importa lo que cargues dentro de ti, que no importa lo que guardes dentro de ti, hoy es la mañana donde el doctor de doctores se presenta delante de ti, donde aquel que sacrificó su vida por amor en la cruz del Calvario, para que tú y yo entendamos que Él es capaz de agarrar ese corazón que está en pedazos y restaurarlo, para que seas una persona sana, no solamente en tu cuerpo, sino en tu alma, en tu espíritu, para que vuelvas a sonreír para siempre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, si quiere aplaudir, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Él fue enviado para sanar. Él fue enviado para sanar. Alguien diga amén. Aleluya. Yo no sé lo que estás viviendo, pero hoy es una mañana de sanidad. Hoy es una mañana de libertad. Aleluya. Dice que Él vino, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Si te quebraron el corazón en algún momento, quiero decirte que Él vino, fue enviado para sanar tu corazón. Cierra tus ojos, levanta tus manos y decirle: Señor, si hay algo en mí que no conozco, si hay algo en mí que dejé entrar, yo te pido, y hoy entendí que solo tú puedes sanarme. Y dígale conmigo: sana mi corazón quebrantado. Sana mi corazón quebrantado, lo necesito y lo creo en el nombre de Jesús. Diga conmigo amén. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Vino a pregonar. Jesús vino a pregonar. ¿Y qué es pregonar? Pregonar es gritar en alta voz. Gritar en alta voz, decir: vas a ser sano. Alguien diga amén. Vas a ser libre. Eso me gusta, muy bien. Y eso es lo que vino a hacer Jesús. Por eso Jesús caminaba y alzaba su voz y se ponía en lugares estratégicos, específicos, y alzaba su voz pregonando y trayendo, dice la palabra, libertad a los cautivos. Pero me llama la atención porque Él dice que
vino a traer libertad. Esa palabra es muy obvia, pero dice cautivos. Y la palabra cautivo significa aquel que vive retenido, escuche, que vive retenido por fuerza en un lugar. A la fuerza está retenido en un lugar, el cautivo. ¿No les suena algo eso? Hay gente que vive en un lugar, en su interior, en su alma o en su espíritu, está retenido, está cautivado, está la fuerza, hay una fuerza superior que lo mantiene en un lugar específico y vive retenido y vive alojado, encerrado y no puede salir, está cautivo. Y un ejemplo es cuando aquellas personas están cautivas por sus enemigos. ¿Viste cuando alguien va a la guerra y lo agarran? Lo tienen en cautiverio, ¿sí o no? Lo tienen en cautiverio, lo tienen a la fuerza encerrado. Cuando sus enemigos, en una guerra, el enemigo agarra a la otra parte de la guerra y lo mete en un lugar, lo tiene a la fuerza encerrado, cautivado. Así el diablo hace con nosotros muchas veces. No te das cuenta, pero estás encerrado en un lugar por una fuerza. Tú no quieres estar ahí, pero hay una fuerza que te tiene cautivo, te tiene preso, te tiene en aquel lugar que tú no sabes cómo salir. Pero te vuelvo a repetir que Cristo vino a deshacer todas las obras del diablo. Alguien diga amén. Y a su nombre. Si me está entendiendo, dígame amén. Voy bien, me está entendiendo. Fíjese que cautivo es aquel que vive retenido por fuerzas en un lugar o a la fuerza. Y esto me llamó la atención porque otra cosa que significa aquel que está cautivo es aquel que está dominado por una pasión o una emoción hacia una persona o hacia una cosa. Preste atención, otra vez. Estar cautivo es aquella persona que está dominada por una pasión o una emoción hacia una persona o hacia una cosa. Y se usa esta palabra que dice, estoy cautivo de amor. ¿Viste que dicen así? Estoy cautivo de amor por ti. Dígale a que está a su lado, cuidado, ¿no? Yo le digo a mi esposa, estoy cautivado de amor por ti. Diga, ah. Pero viste, esto me llamó la atención porque hay personas que están cautivas o dominadas por una pasión o por una emoción. Estas dos palabras, pasión y emoción, y más emoción, está relacionada con el alma. Fíjese qué interesante que el alma es aquello que emociona. Y por eso cuando a veces estamos escuchando una canción empezamos a movernos un poquito, ¿viste? Acá en la iglesia no pasa mucho. No, que no pase de afuera sin que el pastor no lo vea. Dios ve todo. Pero viste cuando, no sé, o cuando estás viendo un partido de fútbol, me llevo a mi ámbito. Estoy mirando un partido de Argentina y estoy concentrado, estoy apasionado, viste, mirando. Y de repente agarra Messi la pelota y va Messi, cántalo, gol. Y ahí el pastor, ya me vio Laura, dijo, ¿qué? Una vez Laura había contado una anécdota. Estábamos en casa y estaba jugando Boca y River, dos equipos fuertes de Argentina que son clásicos, rivales. Y creo que habían ido a penales, ¿no? Estaban los penaltis, creo. Y Laura me hablaba y le digo, Laura, andate para allá. Y me acuerdo que Laura me miraba porque yo decía, ¡no! ¡Ahora patea! ¿Viste? Cuando uno está apasionado y tiene la emoción esa, ¡gol, vamos! Porque hay algo dentro nuestro que es una emoción que sale hacia afuera. Y fíjense qué interesante que el cautiverio te lleva a hacer una emoción. Y las emociones tienen una relación con el alma. A veces hay emociones buenas, pero a veces hay emociones que nos cautivan. La emoción o aquello que te cautivó en la pérdida de un familiar, o aquello que te tiene cautivo por un amor que fuiste decepcionado, por una traición en tu matrimonio, algo que te tiene cautivo en tu interior.
algo que te pasó, como antes te dije, en tu infancia, en tu país. No lo sé, pero Dios lo sabe. Y eso te tiene cautivo a la fuerza. Tú no quieres estar ahí, tú quieres salir, pero hay algo que te retiene y no te deja salir. Qué interesante es el ámbito espiritual. Y yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros necesitamos es la sanidad en nuestra alma y en nuestro espíritu. Para ser libres de verdad, para ser felices, para tener paz, para tener prosperidad, para tener salud. No solo espiritual, sino también natural. Porque como antes le dije, muchas cosas, el cáncer o el dolor de huesos, y la palabra lo dice. Dice que tus huesos envejecen en Salmos a causa de lo que tú guardas. Por eso muchas personas de las que sufren de reuma o que sufren dolores en sus huesos es a causa de que sin darse cuenta, está comprobado, no lo estoy diciendo yo por decirlo, está comprobado que si tú guardas una falta de perdón, si tú no perdonas, si tú tienes odio, si tú guardas algo en tu interior, vas a tener problemas en tus huesos. Diga conmigo, ay. Nadie dice, no lo digo por nadie, diga ay nada más. Pero a veces, qué importante que es saber perdonar, saber examinarnos. ¿Por qué? ¿Por qué tengo este dolor que tanto? Y vas al médico y te sacan una radiografía o te mira el médico y te dicen, tú no tienes nada. O este dolor sí viene a causa, pero ¿no tendrás que perdonar algo? ¿No tendrás que ser sano por algo? Pastor, no sea muy espiritual, que no es todo espiritual, ya lo sé. No es todo espiritual, pero la mayoría de las cosas vienen a través del espíritu y a través de tu alma. ¿Qué es lo que estás guardando en tu corazón? Recuerda y entiende que Jesús vino para sanar. Vino a pregonar libertad a los cautivos. No puede haber algo que te tenga cautivo, o no puedes vivir con algo que te tenga cautivo dentro de ti y tú sabes que está ahí. A veces no vivís con eso, a veces son días que te agarra eso y dices, ¿por qué me pasa esto? Señal de que algo está sucediendo dentro de ti. Quizás hay días que estás contento 2 horas y a las otras 2 horas quieres romperle un plato de la cabeza a tu esposo. Hay algo que no está bien. O hay algo que te hace tomar unos tragos o que te hace sentir cómodo jugando a la PlayStation y estás alegre con tus amigos tomando unas copas, no lo sé. Pero cuando tú sales de ese lugar o cuando tú sales de estar con gente, cuando tú estás solo, ¿qué sientes? Si hay algo que te está haciendo sentir mal, tristeza, dolor o algo está sucediendo, es una alarma que tu alma y tu espíritu te están diciendo y clamando a gritos que necesitan sanidad. Y eso es lo que Dios vino a hacer. Y por eso estamos en este día, en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que hoy está usted en este lugar? No es por casualidad. Ninguno de los que estamos aquí es por casualidad. Sino que Dios tenía que sacar un velo de tus ojos, de tu corazón, para que puedas ser sano y para que puedas continuar tu vida como tú la mereces. Nosotros merecemos vivir una vida digna. Nosotros merecemos vivir una vida en paz. Nosotros merecemos tener salud, tener amor. Pero a veces, por no saber o por hacer erróneas decisiones, viene la consecuencia de lo que a veces nos sucede. Por favor, que podamos aprender a tomar buenas decisiones para que no podamos estar enfermos por dentro, sino estar sanos con la sanidad de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dice que Él vino y fue enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y después dice, a poner en libertad a los oprimidos. La opresión
Dice que Él vino a poner libertad a los oprimidos. Y la opresión es el acto de oprimir, sofocar, presionar, someter. Escuche bien. La opresión es el acto de oprimir, sofocar, presionar, someter. La opresión hace que las personas se sientan reprimidas y humilladas. ¡Wow! Fíjense lo que hace la opresión. Y dice que Jesús vino a traer libertad a eso. Jesús vino a poner libertad a los oprimidos. Una palabra importante que dice que Él vino a poner. Tiene que sacar algo para que otra cosa se ponga. Diga amén. La opresión tiene que salir para que Jesús ponga libertad. La opresión es aquello que te sujeta, que te empuja, que te presiona. Si hay algo que tú sientes que te presiona, eso se llama opresión. Si tú tienes una situación de deuda, no sé, de muchas cosas que a veces nos sentimos oprimidos, nos sentimos presionados, nos sentimos con presiones, con pesos. ¿Alguna vez alguien sintió un peso? Sí, muchas veces. Yo muchas veces sentí, ¿qué peso que tengo? No sé qué es. ¿Por qué tengo tanta carga? Porque hay una opresión que está, sin darte cuenta, llegando a tu vida. Te está oprimiendo. Tienes que identificar cuál es. Y Jesús vino a poner libertad. Cuando Jesús saca esa opresión que estás teniendo, automáticamente sientes libertad. ¿Cuántas veces las mujeres o nosotros también en nuestros trabajos cargamos algo, o cuando suben la escalera de aquí, ¿sí o no? Subís la escalera con las bolsas y eso, y vos decís, cuando llegás y dejás las cosas y sacás ese peso, ¿qué sienten? Alivio y la lengua que te llega por acá, ¿sí o no? Pero sentís, sin traer nada, como subís escaleras, llegás y decís, ¡ah, Dios mío! ¿Qué tenía? ¿O qué gordo estoy? ¿Viste? Vos empezás a analizar cuando llegás arriba y decís, hay algo que está mal. Dios me está hablando. Y sentís que hay algo que te pesan las piernas. Algo sucede. Muchas veces eso también sucede en el ámbito espiritual. Fíjese que en nuestra vida natural, si nos ponen un peso en nuestros hombros durante 24 horas, genera un problema en nuestra columna. Genera un problema en nuestras piernas, en nuestras rodillas. Como esas personas que tienen sobrepeso, tienen problemas seguramente en las rodillas, en la cadera, en la columna, en los huesos, la parte interna. Fíjese que en lo natural sucede eso, pero también en lo espiritual sucede lo mismo. Cuando tú, sin darte cuenta, empiezas a cargar algo que te oprime, algo que estás cargando sin querer llevarlo, tú mismo lo llevas. Parece una contradicción, pero estás llevando algo sin querer llevarlo, y eso te está afectando por dentro. Eso está afectando tu espíritu. Pero este es el tiempo que Dios trae libertad. Este es el tiempo que Dios te saca toda carga. Este es el tiempo que Jesús te abre los ojos a través de esta palabra, y Dios te saca esa mochila que tengas, y Dios te saca esa carga que estás cargando por años sin querer llevarla. Pero Jesús vino a traerte libertad en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo fuerte, yo recibo. Diga conmigo fuerte, yo recibo libertad. Yo recibo libertad. Una vez más, yo recibo libertad. Este es el tiempo de tu libertad. Fíjese qué importante, porque dice que Él vino para poner en libertad a los oprimidos. Él te saca de tu opresión en esta mañana y trae libertad delante de ti. Y la última parte dice, y vino a predicar el año agradable del Señor. Fíjese que Jesús vino a hacer todo eso
Y a lo último, en la última partecita dice que Él vino a predicar el año agradable del Señor. Lo último que Jesús vino a hacer, présteme atención, lo último que Jesús vino a hacer a esta tierra es predicar. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Y todos dicen que Él vino a predicar. Claro que lo vino a hacer. Pero antes de predicar, Jesús vino a sanar. Jesús vino a dar. Jesús vino a libertar. Jesús vino a restaurar. Jesús vino a cambiar. Él cambió la historia en un día. Jesús vino a transformar tu familia. Jesús vino a hacer cosas increíbles. No me pinten a Jesús como un buen hablador y un buen predicador, porque es el doctor de doctores, porque es el libertador de libertadores, porque es aquel que rompe las cadenas. Dice que cuando Él salió de aquí, de la sinagoga, pasó un tiempito y se le presentó un endemoniado. Y Jesús se levanta y le dice: sal de ese muchacho, porque el endemoniado empezó a dar voces delante de Jesús, reconociéndolo a Él. Y Jesús le dijo: cállate y sal de él. Eso es a lo que vino Jesús. Después de abrir las escrituras en aquel lugar y leerlo, lo que dice aquí, y decirle a aquellos que estaban en aquel lugar que esa profecía se estaba cumpliendo en ese momento, Él no solo lo dijo de palabras, Él luego salió y liberó a un endemoniado. Eso es lo que Jesús vino a hacer en este tiempo, en aquel tiempo, pero en este tiempo Jesús está en este lugar. Alguien me diga amén. Y si Jesús está en tu vida y tú lo confiesas y tú entiendes por qué Jesús vino, por qué tengo a Jesús dentro de mí y las cosas no me pasan, quiero decirte que esta es tu mañana, que este es tu día de conocerle y de entender que Él vino a sanar, que Él vino a dar, que Él vino a libertar al cautivo, que Él vino a restaurar los corazones quebrados. Ese es el Jesús que predicamos. Alguien dígame amén. Fíjense y presten atención. Lea conmigo el 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y por último, a predicar el año agradable del Señor. No podemos predicar algo agradable, o que yo te diga aquí, que yo te diga: este es tu año, el año agradable del Señor, si yo no te enseño primero cómo puedes ser libre. Si yo no te enseño como pastor aquel Jesús que vino a dar. Si yo no te enseño como pastor aquel Jesús que vino a libertar. Si yo no te enseño como pastor a conocer a aquel Jesús que vino a pregonar para traer libertad a los oprimidos. Yo no te puedo decir a ti que vas a tener un buen año y tú vives en opresión las 24 horas de tu día. Imposible. Tenemos en este lugar, primero Dios en todas las cosas y la obra la hace el Espíritu, una iglesia sana. ¿Cuántos dicen amén? Queremos ser sanos. No podemos ministrar sanidad si nosotros no estamos sanos. Jesús, ¿cómo podía decirle a un endemoniado sal fuera y si no tenía autoridad? ¿Cómo podía Jesús sanar a alguien si dentro de él no había sanidad para dar? ¿Me entiende? ¿Cómo nosotros podemos sanar a alguien si nosotros estamos por dentro destruidos? ¿Me siguen? Por eso lo último que Jesús dice, o la profecía de Isaías dice, que Él venía a predicar el año agradable del Señor. Primer proceso que nosotros tenemos que hacer es ser sanos. Ser sanos en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Por qué, pastor, nos ha enseñado a ser sanos
en el Espíritu en esta mañana. Porque cuando hay una persona sana, habla salud. Cuando hay una persona sana, abraza con amor. Cuando hay una persona sana, tiene actitudes que sanan al otro. Qué lindo, ¿no? Pero cuando hay una persona enferma, de sus labios sale enfermedad. ¿Usted me entiende? En su mismo abrazo, quizás hay enfermedad espiritual. Hay muchas cosas que podemos desarrollar en este tema, pero el punto en concreto es que cuando tú estás sano, todo lo que haces, Dios está ahí. Todo lo que das, Dios está ahí. Todo lo que siembras, Dios está ahí. Y un espíritu sano se acerca fácilmente al Padre. Un espíritu sano tiene una relación fluida con Dios. Una persona sana transmite eso hacia afuera, pero tiene una relación sana y limpia con Dios. No le cuesta orar, no le cuesta cantar, no le cuesta nada. ¿Por qué? Porque Él y Dios son uno. Él y Jesús son uno. Están acá. Necesitamos en este tiempo trabajar en nuestra sanidad espiritual. Comparta esta palabra con alguien, pero yo le dejo una tarea, que después la escuche de nuevo. Que la escuche de nuevo, porque es lo que hago yo cuando llego a mi casa. La escucho y Dios me ministra, y muchas veces, no me da vergüenza decirlo, pero muchas veces Dios me toca a través de la palabra. Estoy en el sillón mirando solo y Dios me toca y me pongo a llorar agradeciéndole a Dios por lo que Él hace. Pero también en mis errores quiero ser mejor. En mis debilidades quiero ser mejor. Y todo lo que quizás no entiendo, también necesito decirle: Señor, sáname en esta área. Porque pastores no hay ninguno perfecto. Porque miembros de las iglesias no hay ningunos perfectos. Pero hay una diferencia grande que usted tiene que aprender, que es aquel que quiere ser sanado por Dios y aquel que no quiere ser sanado. Cuando tú quieres ser sano de verdad, es imposible que Dios no te sane. Cuando tú quieres ser sano de verdad, es imposible que esta palabra, que esta profecía que Jesús cumple, no se cumpla en ti. Es imposible tener un corazón quebrado cuando tú quieres ser sano. Quizás no entendías esta palabra, pero a partir de hoy tú la sabes. A partir de hoy tú la sabes. No dejes que cosas dentro de ti infecten tu interior, tu alma, tu espíritu, porque eso seguramente va a afectar tu exterior. ¿Ok? Así que ahí donde está, póngase de pie un momento, cierre sus ojos y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra.